más que dispuestos para un nuevo recorrido. En el tren de los años seguimos apostando por más calidad de vida. Eso es lo primero, así que vamos. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Falsas creencias que apoyamos, sobre todo en la tercera edad. Mitos en la tercera edad. ¿Somos esclavos de eso? ¿Hasta dónde podemos romper con aquellos mitos que tanto daño nos hacen? ¿A qué apelamos desde la psicología para poder sobrevivir y además vivir de manera armónica en esta etapa de la vida? Vamos a reflexionar un poco acerca de este tema y para eso cuento con la psicóloga Marislady Reyes. Bienvenida. Gracias. Que para allá vamos. Así que vamos a asegurar desde ahora el hecho de no ser esclavos de los mitos en la tercera edad. Sabes que hace un rato conversábamos acá en el estudio y es importante que cuando uno se adentra en el tema, descubre cuánto puede sentir presión un ser humano cuando en una etapa de la vida hay mitos que de repente si los rompes o si vas en contra de ellos, pues vas mal o la gente no te mira bien. ¿Somos esclavos de los mitos? Muchas veces sí somos esclavos y nos comportamos en función de estas falsas creencias sin cuestionarlas. O sea, no las cuestionamos, no sabemos ni siquiera la causa ni de dónde vienen, pero los repetimos y los repetimos e incluso se los enseñamos a las generaciones que dependen de nuestra educación en algún momento. Sin razonarlo. Sin cuestionarlo, sin razonarlo, sin saber qué me aporta de bien. Me estás diciendo como que heredamos. Bueno, lo aprendemos, lo vamos, hasta cierto punto se hereda desde la herencia emocional, desde lo que vamos aprendiendo de los que nos anteceden. Incluso no tiene que ser nuestra propia familia, puede ser incluso en las escuelas, en los barrios donde vivimos, las personas mayores que van enseñando también pues estos mitos, estas formas de vida, digamos, o estas creencias que no tienen una base, y entonces pues seguimos viviendo en función de ellos y nunca nos atrevemos ni a cuestionarlos, sino que los vivimos como si fueran verídicos. Bueno, vamos entonces a llevarnos un poco bien con los mitos, porque sin lugar a dudas son hijos o resultado de un momento. Tal vez había un contexto, una determinada época, en la que las normas y la manera de proyectarse era de una forma y está marcado. Y eso no quiere decir que no responda ese mito a un cambio de mentalidad, que de repente ya no sea así. Y por ese camino andamos hoy, en romper un poco esa manera de ver la vida en la tercera edad, que puede provocar mucho daño porque pone presión negativa en los amigos de la tercera edad. Por ejemplo, el hecho de no comprarse ropa porque ¿para qué? Ya tú estás mayor, ya no vas a ninguna parte. ¿Por qué te interesa comprarte ropa o lucir bien? Eso déjalo a los nietos. ¿Pasa así? Sí pasa, y sobre todo porque se marca un antes y un después. Tú llevas toda una juventud, una adultez viviendo de un modo y cuando piensas en la vejez crees que tu vida debe dar un vuelco totalmente diferente en función de lo que debe ser, de por qué no comprarme, de por qué no ser como quiero ser. Y un poco que las personas se dejan llevar, y los adultos mayores específicamente empiezan a hacerse una idea y a esclavizarse a través, o sea, mediante estos mitos, y van haciendo los suyos y viviéndolos incluso así, y entonces pues no se atreven a ser ellos mismos, sino que lo asumen. ¿Qué ha pasado? Que de repente tengo deseos de comprarme algo, pero no lo voy a decir, o me lo compré porque tenía el dinero y no lo voy a enseñar, no o voy a digo que alguien me lo presumirlo. regaló. Digo que alguien me lo regaló, porque ¿para qué me voy a gastar yo ese dinero? Vamos a hacer una pausa en el recorrido, promete porque hay muchos mitos que revisar juntos hoy para a partir de ese hecho reflexionar y romper con todas las cadenas. El tren de los años hoy anda a buen ritmo, el ritmo de reflexionar juntos, de apostar
por romper las cadenas, no impositivos, pero sí a partir del razonamiento. Hablamos de la esclavitud que provocan los mitos en la tercera edad y ya poníamos algunos ejemplos, sí. Pero ahora regreso pensando en la sexualidad que de tanto se habla sobre ella. En ocasiones también no nos permitimos una libertad desde ese punto, incluso teniendo pareja, porque creemos y llegamos a otro mito que dice que todos en la tercera edad, pues ya eso no es importante, no necesitan privacidad, que no hay sexo. Los niños los ponemos a acostar con los abuelos porque igualmente ellos no tienen su espacio y ellos no tienen que pensar en eso, porque también hay otro mito que se incluye y es todos son iguales, todos los ancianos son iguales, la vejez es toda para todos de igual manera, se vive de igual manera, y entonces es ahí donde un poco tenemos que romper con esto y redescubrir que no es cierto, incluso desde el nivel individual de cada uno de los adultos mayores que hoy nos están escuchando. Hay que entonces propiciarles esa tranquilidad. Hay muchos que coinciden, pues, estas tareas domésticas con lo que disfrutan ellos en sí, ¿no? Sí, en el mejor de los casos. Muchas veces no coincide. Y entonces están todos estos tabúes que por supuesto vive la sociedad, que es precisamente en función de que ya todos los adultos mayores llegaron a donde iban, ya la utilidad no es total, no está al 100% como antes, pierden incluso capacidades creativas, capacidad de aprendizaje, todos están enfermos, y entonces cuando pensamos, bueno, no todos están enfermos, pueden tener una enfermedad crónica, pero incluso de joven, con 30 años ya hay enfermedades crónicas que tú vives, entonces ¿por qué llevarla hacia aquella edad y dejarla allí? Es decir, que hay personas enfermas, tanto jóvenes como adultos mayores, y no quiere decir esto que esto se limiten las experiencias de los adultos mayores, porque dándole la oportunidad de un tiempo libre, dándole la oportunidad de disfrutar con las personas de su edad, de darle también la oportunidad de compartir sus saberes y sus experiencias, a veces tenemos una conversación y tú no sabes nada de eso porque tú no sabes nada de tecnología, porque tú no tienes conocimiento, y he escuchado incluso que hay abuelos que pueden tener tal vez con un nieto, con un hijo, le dan la oportunidad de saber en qué, tal vez no a profundidad, pero sí el hecho de que que existe y que él puede también, ¿por qué no?, pues hacerlo, pues tocar el teléfono, pues tal vez ver algo que le guste y puede ser en la televisión. Yo te digo que es muy lindo cuando se da espacio a los adultos mayores, y eso no quiere decir que deje de ser complicado. Por supuesto. Porque el ser humano piensa según vive, y entonces los más jóvenes a veces no. Yo, por ejemplo, no me imagino que mis tíos, mi papá, que ya son mayores y que necesitan que se les explique más veces y que necesitan que se les cuide con determinado tino para que no se sientan sobreprotegidos y haya su independencia. Es difícil. Es difícil. Sí, es difícil. Pero vamos a tal vez entrar en razón con un mito que se refiere a la manera de vestirse y proyectarse el adulto mayor. Yo a ese mito le encuentro un poquito de lógica y voy a explicarme para que me ayudes. Tal vez sea la preocupación de muchos o la manera de pensar de muchos. Yo creo que el adulto mayor debe cuidar cómo se viste, pero porque ya la apariencia nuestra no es la misma, esa que se puede exhibir con lozanía. Claro, que cada quien se puede atrever a lo que quiera, sí. Pero vivimos en sociedad, hay normas, hay protocolos para ir a determinados lugares que a veces ni los más jóvenes respetamos. Entonces a veces choca más en el adulto mayor por la imagen, que debe uno cuidarla un poquito más, pudiera ser por la edad. Sí, no ir a los extremos es importante, porque siempre, como dices, la justa medida ayuda, por supuesto, a vivir en sociedad, a vivir, por supuesto, en armonía con los que nos rodean. Y, por supuesto, el modo de vestir no dice cómo eres ni quién eres directamente, pero sí da un matiz de cómo tal vez tú te puedes comportar teniendo en cuenta que hay espacios para cada, digamos, vestimenta. Sí. Porque a lo mejor para ir a la playa, por supuesto, o un short, una bermuda, un adulto mayor, por la edad que tenga, debe usarlo. Tal vez no lo vea así él tan propicio para ir a lo mejor a una consulta médica. Y por supuesto porque ya él viene tal vez con ciertos aprendizajes que tal vez no responden a mitos,
pero se trata de sus experiencias, de lo que le enseñaron desde el punto de vista de su educación y lo que él ha vivido, porque el nivel educacional también y cultural influye. Pero es importante no dejarnos cerrar, porque hay personas que incluso, adultos mayores desde mi experiencia profesional, que se sienten muy orgullosos de lo que le han transmitido, lo que le ha transmitido a las generaciones que vienen. Incluso una me decía, yo me siento orgullosa de que mi hija se pueda pintar el pelo del color que quiera, sin ánimo de que pueda pensar de que ella no tiene edad para eso, o hacerse el corte que quiera, o hacerse el peinado incluso que quiera, porque a veces, según las opiniones externas, dicen que no se corresponde con su edad, pero yo me siento así, incluso orgullosa de que lo haya aprendido de mí, porque yo soy así, y tal vez írselo transmitiendo a ella. ¿Por qué? Porque ya los mitos yo logré romperlos, y pues entonces es lo que le estoy transmitiendo pues a esta generación que depende de mi enseñanza, de mi ejemplo, digamos, de mi comportamiento, para ella hasta cierto punto también lograr el suyo y su propio estilo, por supuesto. Reforcemos entonces nuestra personalidad en función de ser coherentes con el entorno y también con lo que queremos de nuestra vida. Creo que ese equilibrio estaría muy bueno para romper con determinados mitos. Y analizaríamos entonces que los que están conviviendo con los adultos mayores a veces somos un poco egoístas, y eso remarca los mitos y que ellos se hagan esclavos de los mitos. Ahora, por parte de los adultos mayores, ¿qué características pudiéramos pedirles que refuercen, que cuiden para que no sean esclavos de los mitos? Primeramente pienso que la autoaceptación, la autocompasión, el hecho de sentirse confiable, con confianza, su autoestima, bien seguros con lo que quieren, con lo que pretenden transmitir a las generaciones que les rodean. Sobre todo también que puedan mostrar hasta cierto punto orgullo de cómo son. Del camino recorrido. Gracias, Marisleidy. A mí me encantó el hecho de provocarte un poco, porque hay que ser atrevidos, pero cuidarse de nuestro entorno, del lugar donde vivimos, de las costumbres, y a partir de ahí defender una proyección en la vida. Es lo que queremos en el Tren de los Años. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta.